del entorno en sistemas de unión extraordinariamente resilientes. Lejos de la idea romántica de piedras apiladas en seco o unidas por la simple fuerza de la gravedad, la arquitectura militar medieval se sustentó en una química de materiales ancestral, refinada a lo largo de siglos de práctica, observación y transmisión gremial. Los constructores comprendieron, sin necesidad de fórmulas moleculares, cómo manipular reacciones de descomposición, hidratación y carbonatación para crear morteros que, lejos de ser rígidos y frágiles, poseían capacidad de adaptación, transpirabilidad y autorreparación. Este dominio de los aglutinantes naturales constituye, sin duda, uno de los pilares menos comprendidos pero más fascinantes de la ingeniería preindustrial. El aglutinante vertebral de la construcción europea fue la cal, obtenida mediante la calcinación de rocas carbonatadas en hornos de tiro ascendente alimentados con leña o carbón vegetal. El proceso térmico, que requería alcanzar y mantener temperaturas entre 900 y 1100 grados centígrados durante varios días, provocaba la descomposición del carbonato de calcio, KCO, en óxido de calcio, KO, cal viva, y dióxido de carbono, CO. Esta transformación, conocida desde la antigüedad pero perfeccionada en la Edad Media con hornos de cámara múltiple y control de tiro mediante claraboyas y chimeneas rudimentarias, exigía un dominio preciso de la termodinámica práctica. La cal viva resultante era altamente reactiva y cáustica, por lo que se sometía a un apagado controlado con agua, generando hidróxido de calcio, KO, en una reacción exotérmica violenta que liberaba vapor y requería protocolos de seguridad empíricos. La pasta obtenida, tras un periodo de maduración en balsas o fosas revestidas de piedra, se mezclaba con áridos seleccionados para conformar el mortero. A diferencia del cemento, que fragua por hidratación rápida y genera una matriz densa y sellada, la cal endurece mediante carbonatación. El CO atmosférico penetra por los poros, reacciona con el hidróxido y reconstruye progresivamente la red cristalina de calcita. Este proceso, lento y dependiente de la humedad relativa y la ventilación, podía prolongarse meses en muros de gran espesor, pero confería a la unión una flexibilidad estructural que absorbía asentamientos diferenciales, vibraciones por impacto y movimientos térmicos sin agrietarse. La limitación inherente de la cal aérea pura, especialmente vulnerable en cimentaciones, paramentos expuestos a lluvia constante o estructuras sumergidas, fue contrarrestada mediante la incorporación empírica de materiales puzolánicos. Mucho antes de que la ciencia del siglo XIX nombrara la puzolana por las cenizas volcánicas de Pozzuoli, los alarifes medievales descubrieron que ciertos residuos y tierras modificadas aceleraban el fraguado y conferían resistencia hidráulica. En la península ibérica, el sur de Francia e Italia, se utilizaban sistemáticamente tejas y ladrillos triturados, arcillas calcinadas a baja temperatura, cenizas de hornos de vidrio o metalurgia, y en zonas volcánicas, tobas y lapilli. Estos materiales, ricos en sílice y alúmina en forma amorfa, reaccionan con el hidróxido de calcio en presencia de agua para formar silicatos y aluminatos de calcio hidratados, fases CSH y CH, idénticos en estructura a los responsables de la resistencia del cemento moderno. Esta reacción puzolánica, que los constructores controlaban mediante la finura de la molienda y la proporción en la mezcla, permitía obtener morteros capaces de endurecer bajo agua o en ambientes de humedad permanente, esenciales para aljibes, fosos, contrafuertes sumergidos y cimientos en suelos freáticos. Los manuscritos de taller, como los cuadernos de trazas y los tratados de arquitectura militar islámica y cristiana, documentan recetas específicas, mezclas de una parte de cal por 2 de árido, con un 15 a 30% de polvo cerámico o ceniza volcánica, batidas durante jornadas completas en balsas de piedra. En regiones donde la caliza era escasa o el coste del transporte resultaba prohibitivo, se desarrollaron alternativas basadas en arcillas estabilizadas y tierras compactadas. El tapial o ramders, combinado con morteros de cal en las juntas visibles y en los remates defensivos, permitió erigir fortificaciones de menor escala con un impacto económico y logístico reducido. La arcilla, al deshidratarse, gana cohesión por fuerzas capilares y atracción electrostática entre partículas, pero su sensibilidad al agua limitaba su uso en paramentos expuestos. Para mitigarlo, se añadían estabilizantes orgánicos y minerales, paja desmenuzada, crin de caballo, lana cardada, estiércol fermentado, cenizas de madera o incluso cal en proporciones minoritarias. Estos aditivos actuaban como refuerzo fibrilar, reducían la contracción por secado y mejoraban la resistencia a la tracción y a la erosión. En la arquitectura militar de Al-Ándalus y el Magreb, se perfeccionó el uso del yeso cal,
algés mezclado con cal apagada, que ofrecía un fraguado rápido, alta adherencia y acabados estuco ideales para revestimientos defensivos, almenas y sistemas de drenaje. La combinación de estas técnicas reflejaba un conocimiento profundo de la reología de los materiales y de su comportamiento bajo tensiones mecánicas y climáticas. La preparación de los morteros no era un proceso mecánico, sino una disciplina regida por la observación, la experiencia y la transmisión oral entre gremios. La selección de áridos era crítica, se preferían arenas de río o cantera, lavadas para eliminar limos, arcillas finas y sales solubles que pudieran generar eflorescencias, sulfatación o degradación de la piedra. La granulometría se graduaba manualmente mediante cribos de crin o mallas de hierro forjado, buscando una distribución continua que maximizara la compacidad y minimizara los huecos. El mezclado se realizaba en pozos o balsas revestidas de piedra o madera, donde la pasta se pisoteaba, se batía con herramientas de mango largo o se volteaba con palas de hierro durante días. Este trabajo físico no solo homogeneizaba la mezcla, sino que incorporaba aire de forma controlada, favoreciendo la posterior carbonatación y evitando la formación de burbujas atrapadas. El curado se gestionaba con meticulosidad. Los paramentos recién ejecutados se cubrían con paja, esteras de esparto o tablas de madera para ralentizar la evaporación. Se regaban periódicamente con agua de lluvia o se aplicaban lechadas diluidas que sellaban la superficie sin bloquear la porosidad. En edificaciones de alto rango, se documentan prácticas como la adición de suero lácteo, clara de huevo batida o savia de higuera, que actuaban como biopolímeros naturales, mejorando la adhesión, la resistencia inicial y la impermeabilidad superficial. Desde una perspectiva fisicoquímica contemporánea, los morteros medievales presentan ventajas estructurales que la ingeniería moderna ha tardado en reconocer y valorar. Su módulo de elasticidad es significativamente menor que el del cemento Portland, lo que les permite deformarse elásticamente bajo cargas asimétricas, asentamientos o impactos sin propagar fisuras. Su porosidad abierta y conectada facilita la migración de la humedad por capilaridad y difusión, evitando la acumulación de agua en el interior del muro que, al congelarse o cristalizar sales, genera presiones destructivas. Además, la presencia de calcita microcristalina, porlandita residual y fases puzolánicas hidratadas confiere propiedades de autorreparación intrínseca. Cuando una microfisura permite la entrada de agua y CO, se precipitan nuevos carbonatos que sellan la grieta de forma autónoma. Un fenómeno documentado mediante microscopía electrónica y difracción de rayos X en restos de castillos como Loarre, Carcassona, Beaumaris o Crac des Chevaliers. Por el contrario, el cemento moderno, con su fraguado acelerado, alta resistencia a compresión inicial y estructura densa e impermeable, genera tensiones internas por contracción, atrapa la humedad, carece de mecanismos de regeneración y requiere aditivos químicos, refuerzos de acero y mantenimiento periódico, aumentando su huella de carbono y su coste de ciclo de vida. La logística de obtención y aplicación reflejaba, además, una economía circular y un conocimiento territorial profundo. Los hornos de cal se ubicaban estratégicamente cerca de canteras y bosques gestionados, aprovechando la leña de poda o desbroce como combustible y reutilizando escorias y residuos de demolición como áridos o aditivos. Los maestros constructores sabían leer la geología local, identificaban calizas de bajo contenido en magnesio para obtener cal aérea pura, dolomitas o margas para cal hidráulica natural, y seleccionaban arenas según su origen sedimentario para optimizar la gradación y la pureza química. Este saber ecológico y material estaba codificado en reglas de oficio, a veces transmitidas de forma oral y reservada, pero siempre verificable en la obra terminada. Los gremios de albañiles, canteros y caleros establecían controles de calidad empíricos, pruebas de resistencia al rayado, al agua, al tiempo de fraguado y a la cohesión en seco, asegurando que cada lote cumpliera con los estándares exigidos por la arquitectura militar. En síntesis, la ausencia de cemento moderno en la edificación de castillos medievales no fue una limitación impuesta por la época, sino una elección tecnológica fundamentada en la disponibilidad, la durabilidad y la compatibilidad con el entorno. Los materiales naturales, lejos de ser primitivos o rudimentarios, constituían un sistema de ingeniería química empírica que priorizaba la resiliencia a largo plazo, la transpirabilidad y la capacidad de adaptación sobre la velocidad de ejecución y la resistencia puntual. Hoy, ante los desafíos del cambio climático, la degradación del patrimonio y la necesidad imperiosa de reducir la huella de carbono en la construcción, la revalorización científica y práctica de estos morteros tradicionales no es un ejercicio de arqueología romántica,
sino una fuente de inspiración para desarrollar materiales bajos en energía, autorreparables y compatibles con la arquitectura histórica. La sabiduría medieval, transmitida a través del fuego, el agua, el tiempo y las manos de quienes construyeron, demuestra que la verdadera innovación no siempre reside en la estabilidad de los castillos medievales, no dependía de la resistencia adhesiva de un aglutinante sintético, sino de una lógica constructiva fundamentada en la geometría, la fricción controlada, la distribución precisa de cargas y el encaje mecánico de los elementos pétreos. Lejos de la noción moderna de que la argamasa es el elemento cohesionador indispensable, los alarifes y maestros canteros medievales comprendieron que la verdadera resistencia estructural reside en la forma, el peso, la interacción entre superficies y la capacidad del sistema para redirigir tensiones hacia el suelo. Esta filosofía constructiva, desarrollada y perfeccionada a lo largo de siglos de práctica empírica, dio lugar a técnicas de encaje y estabilidad que, en muchos aspectos, anticiparon principios de la ingeniería sísmica y estructural contemporánea. El punto de partida era la preparación de la piedra, un proceso que combinaba extracción estratégica, talla precisa y clasificación por densidad y resistencia. Las canteras se seleccionaban no solo por la proximidad, sino por la orientación de las vetas, la homogeneidad del estrato y la capacidad de extraer bloques con mínimas fisuras internas. La separación de la roca madre se lograba mediante cuñas de hierro o madera, insertadas en grietas naturales o perforaciones, y humedecidas para aprovechar la expansión por hidratación o congelación. Una vez extraídos, los bloques se desbastaban en el lugar o en talleres cercanos a la obra, utilizando mazos, cinceles de acero templado, triscas y abrasivos naturales. La precisión del acabado no perseguía la perfección estética, sino la funcionalidad mecánica, caras planas o ligeramente convexas para maximizar el contacto, bordes biselados para evitar desconchones bajo carga, y dimensiones modulares que facilitaban la repetición de patrones constructivos. En muchos castillos, especialmente en zonas de escasez de cal o en núcleos internos de muros, se empleaba la técnica de la mampostería concertada, donde las piedras irregulares se seleccionaban y giraban manualmente hasta encontrar la posición de máximo apoyo y mínima holgura, creando un encaje por fricción y gravedad que, con el tiempo, se compactaba y estabilizaba aún más. Cuando el mortero sí se utilizaba, su función no era adhesiva en el sentido moderno, sino niveladora, distribuidora de tensiones y relleno de huecos residuales. Las juntas se diseñaban con espesores variables, más delgadas en los paramentos visibles y más gruesas en el núcleo, donde se incorporaba cascote, ripio y mortero pobre para aligerar peso sin comprometer la cohesión. En zonas críticas, como arcos, bóvedas o esquinas, se implementaban sistemas de encaje mecánico avanzado, piedras con formas de cola de Milano, espigas, lengüetas o entalladuras que impedían el desplazamiento lateral. En estructuras de mayor envergadura, se empleaban grapas de hierro o bronce empotradas en ranuras talladas y selladas con plomo fundido, una técnica heredada de la antigüedad romana pero adaptada a la escala y los recursos medievales. Estas uniones metálicas no buscaban rigidez absoluta, sino permitir microdeslizamientos controlados que absorberán asentamientos diferenciales o vibraciones sin generar fracturas catastróficas. La documentación arqueológica en castillos como Pierrefonds, Castel del Monte o Alcázar de Segovia revela patrones de encadenado perimetral donde cada hilada se superponía a la anterior con desfase calculado, evitando la continuidad vertical de juntas y distribuyendo las cargas de forma tridimensional. La verdadera revolución estructural medieval residía en la geometría de las formas arquitectónicas. El arco de medio punto, evolucionado hacia el arco apuntado o ojival, no era un mero recurso estético, sino una solución ingenieril que transformaba las cargas verticales en empujes oblicuos redirigidos hacia apoyos masivos. La bóveda de cañón, la de arista y, posteriormente, la bóveda de crucería, permitían cubrir espacios amplios sin apoyos intermedios, concentrando las tensiones en puntos específicos donde se anclaban contrafuertes, pilares o muros de carga. El sistema de arbotantes, desarrollado plenamente en el gótico pero anticipado en variantes románicas y militares, externalizaba los empujes laterales mediante arcos volados que descargaban sobre contrafuertes exteriores, liberando los muros interiores de funciones estructurales y permitiendo su reducción de espesor o la apertura de vanos. Esta lógica de descarga progresiva, donde cada elemento transmite su carga al siguiente según trayectorias predecibles, constituía un sistema estático redundante. La falla local de una piedra o junta no colapsaba la estructura, pues las tensiones se redistribuían automáticamente por caminos alternativos.
La ausencia de rigidez excesiva era, paradójicamente, su mayor ventaja. La estabilidad se reforzaba mediante principios empíricos de proporcionalidad y modularidad. Los maestros constructores operaban con reglas geométricas transmitidas oralmente o plasmadas en trazados en el suelo, cuerdas tensadas, compases de hierro y escuadras de madera. La proporción áurea, la relación 1 raíz cuadrada 2, el triángulo equilátero y el sistema de Ade Quadratum o Ade Triangulum no eran dogmas filosóficos, sino herramientas prácticas para escalar dimensiones, calcular alturas seguras, determinar espesores de muro y garantizar la simetría de cargas. Los libros de trazas, como los de Villard de Honnecourt o los manuscritos de la Catedral de Milán, muestran diagramas de proporciones, plantillas de arcos y esquemas de reparto de pesos que evidencian un conocimiento avanzado de la estática gráfica. La modularidad permitía la prefabricación de elementos en cantera o talleres dovelas numeradas, arquivoltas, ménsulas y pináculos se tallaban con márgenes de ajuste y se ensamblaban en obra mediante verificación constante con plomadas, niveles de agua y cuerdas de referencia. Este sistema de control geométrico aseguraba que cada pieza encajara en su lugar designado, sin requerir ajustes improvisados que comprometieran la integridad del conjunto. Las cimentaciones, a menudo subestimadas, eran la base de toda la lógica de estabilidad. Se excavaban zanjas hasta alcanzar estratos compactos o roca madre, evitando suelos arcillosos expansivos o niveles freáticos inestables. En su interior se disponía una capa de drenaje con grava, cantos rodados o fragmentos cerámicos, seguida de hiladas de piedra de mayor tamaño dispuestas en escalera o en abanico para ampliar la base de apoyo y reducir la presión sobre el terreno. En zonas pantanosas o costeras, se empleaban pilotajes de madera carbonizada o enclavijada, técnicas que aprovechaban la preservación anaeróbica de la madera sumergida para crear plataformas estables. La transición entre cimiento y alzado se gestionaba mediante hiladas de nivelación, a menudo de mayor espesor o con mortero más rico, que absorbían las irregularidades del terreno y distribuían las cargas de forma uniforme. Esta adaptación al sustrato geológico, lejos de ser rígida, era dinámica. Los constructores aceptaban y compensaban los asentamientos inevitables mediante diseños que los integraban como parte del comportamiento estructural a largo plazo. La resiliencia ante cargas dinámicas, viento, impactos de ariete, sismos leves o vibraciones por actividad interna, se lograba mediante la combinación de masa, flexibilidad y redundancia. Los muros de gran espesor, a menudo con núcleo de mampostería y paramentos de sillería, actuaban como amortiguadores inerciales. Su peso y densidad disipaban la energía cinética, mientras que la porosidad del mortero y las juntas permitían microdeformaciones reversibles. Las esquinas se reforzaban con cadenas de piedra de mayor tamaño o sillares de trabazón, evitando la separación de lienzos bajo torsión. Las torres, de planta circular o poligonal en sus variantes más avanzadas, reducían los puntos de concentración de tensiones y distribuían los empujes de forma radial, minimizando el riesgo de volcamiento. Los vanos se limitaban en número y se enmarcaban con arquivoltas y jambas de gran sección, garantizando que las aberturas no debilitaran críticamente la capacidad portante. Incluso los tejados, armaduras de madera pesada y cubiertas de losa o teja cerámica, se diseñaban para transferir cargas verticales a muros perimetrales o pilares internos, evitando empujes laterales no compensados. Un elemento crítico en la fase de construcción era el uso de cimbras y encofrados de madera, verdaderos esqueletos temporales que sostenían arcos, bóvedas y voladizos hasta que la geometría permanente adquiría autosuficiencia estructural. Estas armaduras se tallaban con precisión milimétrica, se montaban sobre andamios escalonados y se liberaban progresivamente mediante cuñas o gatos de madera, permitiendo que la obra se asentara de forma controlada. El maestro constructor supervisaba el desapuntalamiento midiendo la deformación con reglas graduadas y plomadas, deteniendo el proceso si detectaba movimientos asimétricos. Esta fase, documentada en contratos medievales y cuentas de obra, revelaba un profundo respeto por la secuencia constructiva. La estabilidad no se imponía, se construía paso a paso, verificando cada transición de carga. La transmisión de este saber no dependía de manuales teóricos, sino de la práctica gremial, la observación directa y la verificación empírica. Los aprendices comenzaban con tareas de acarreo, desbaste y limpieza, avanzando hacia la talla, el trazado y finalmente la dirección de obra. El maestro constructor no calculaba tensiones con fórmulas, sino que leía la obra, escuchaba el sonido de la piedra al golpearla, observaba la postura de los andamios, medía la desviación de las plomadas tras la lluvia o el viento,
y ajustaba el proceso en consecuencia. Las pruebas de carga se realizaban mediante pesas, sacos de arena o agua, y la estabilidad se verificaba con el tiempo, dejando que la obra se asentara antes de añadir niveles superiores. Este enfoque iterativo, basado en la retroalimentación constante y la corrección progresiva, garantizaba que cada castillo fuera, en esencia, un prototipo validado por la experiencia acumulada de generaciones. En perspectiva contemporánea, estas técnicas de encaje y estabilidad revelan una ingeniería estructural de baja energía y alta durabilidad, donde la forma sigue a la función, la masa se distribuye con intención y la resiliencia se prioriza sobre la rigidez. Mientras que la construcción moderna busca la optimización mediante materiales de alta resistencia y perfiles estandarizados, la lógica medieval operaba con la redundancia, la adaptabilidad y la compatibilidad con el entorno. La ausencia de argamasa industrial no fue una carencia, sino una condición que obligó a desarrollar soluciones geométricas, mecánicas y empíricas de extraordinaria sofisticación. Hoy, frente a la crisis climática, la obsolescencia programada de los materiales sintéticos y la necesidad de restaurar patrimonio con criterios de compatibilidad, el estudio de estas técnicas no es un ejercicio de arqueología, sino una fuente viva de conocimiento estructural. La estabilidad de los castillos medievales no se sostuvo por la fuerza de un adhesivo, sino por la inteligencia de una forma bien concebida, un peso bien distribuido y un encaje bien pensado. Esa lógica, inscrita en la piedra y transmitida por las manos gravedad, no fue posible gracias a motores, grúas hidráulicas o sistemas de elevación motorizados, sino mediante una orquestación magistral de herramientas manuales, máquinas simples de madera y la coordinación precisa de fuerzas humanas y animales. Lejos de representar una limitación tecnológica, esta dependencia de lo manual y lo orgánico obligó a desarrollar soluciones mecánicas de extraordinaria sofisticación, basadas en el dominio empírico de los principios de la estática, la dinámica y la transmisión de fuerzas. El conocimiento,